Listo, saludamos a las personas que nos están viendo, a los que no vinieron, los amamos, los esperamos aquí. Saben, ahí saben quién está hablando. No está en su casa, amén. Quiero hablar hoy sobre el pacto de sangre, sobre la sangre de Jesús. No es un tema común y recurrente, pero debería ser de dominio público en los cristianos. O sea, el cristiano debería entender esto. La semana pasada hablamos de gracia y dejamos la puerta abierta para enseñar sobre el pacto de sangre. Hay mucha ignorancia sobre esto y mucha gente perdiéndose las bendiciones que vienen por entender esto. No sé si usted ha escuchado personas que dicen: ay, me cubro con la sangre de Jesús, como si dijera abracadabra, espuliarmus. O sea, parece que fueran conjuros. Ay, sangre de Cristo, cúbreme. Como si usted pudiera coger la sangre de Jesucristo que está en el trono de Dios y bajar y untarse. No estamos entendiendo las cosas y no estamos comprendiendo lo que pasó con su sangre. En la fe del cristiano, el cristianismo está sostenido por tres pilares doctrinales: la gracia, la fe y la sangre. Son tres pilares que producen equilibrio a nuestra fe. Y si alguno de estos tres es removido, o si en alguno de estos tres no he comprendido la palabra, pues voy a ser desnivelado. Y al desnivelarme, pues me voy a inclinar hacia algún lado. Y el diablo va a sacar ventaja de eso. Enseñé de esto la primera vez en el 2012 y después volví a enseñar en el 2014. Entonces es muy probable que si alguien aquí llegó después del 2014, pues no haya escuchado esto. ¿Alguien aquí llegó después del 2014? Levante su manito, por favor. Wow, muchas personas. Y pues más adelante tampoco. Y de pronto alguno que llegó antes de 2014 necesita que le refresquemos esto. Amén. Entonces me propuse no enseñar nada nuevo hasta que lo que hayamos enseñado funcione. Amén. No se imagina cuántas cosas quisiera enseñar, pero si yo no veo el fruto en usted y le doy otra cosa, pues lo que hago es que le hincho la cabeza. Usted se llena de conocimiento, cero revelación. Entonces usted después dice: ah, sí, yo ya oí eso, ya me enseñaron eso, pero el milagro que vendría por haber entendido eso no ocurrió. Entonces nos volvemos intelectuales de la fe y no personas que vivan en fe. Amén. Entonces vamos a volver a enseñar hasta que lo que hayamos enseñado funcione. Amén. Entonces después no va a decir: ay, pastor, ya enseñó eso. Sí, pero no es que no está funcionando, entonces vamos a revisar por qué no funciona. Amén. ¿Listo? Entonces vamos a hablar hoy sobre el pacto de sangre. ¿Usted sabía que la sangre no se ha podido duplicar por el hombre? El hombre no ha podido hacer nada que se parezca a la sangre. Por eso siguen recibiendo donaciones de sangre. Han creado unos ectoplasmas, pero no reemplazan la sangre. No lo logran hacer. La sangre es irreproducible. Solo proviene de seres vivos y seres que fueron engendrados por otro ser. Entonces no es una cosa natural. Usted pensará que la sangre es algo normal, pero en realidad es sobrenatural. ¿Listo? Por favor, vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 13. Hebreos capítulo 13 y vamos a leer el verso 20 y 21. Ahora, ¿por qué Hebreos? Hebreos es clave para entender esto, porque Hebreos explica por qué nuestro pacto es mejor que el pacto judío. Los judíos tienen un pacto con Dios y el Señor nos dio un mejor pacto a nosotros y está explicado mayormente en Hebreos. Hay cosas en Romanos y en Pedro y en Efesios, pero en Hebreos es muy claro entender este pacto. Pero los judíos no creen en el libro de Hebreos, no lo leen. ¿Por qué no lo leen? Porque no aparece su autor. Pareciera que el libro de Hebreos no tuviera un autor, entonces podría ser un libro apócrifo. Pero parece ser, los estudiosos han dicho, que Hebreos puede ser la continuación de otro libro, tal vez de Gálatas. Entonces, si Hebreos resulta ser la continuación de Gálatas, pues no necesitaría firma de autor, pues sabemos quién escribió Gálatas.
Lo mismo que Hechos de los Apóstoles, es la continuación de Lucas, ¿sí? Entonces no se necesitaría una firma. Ahora, los judíos que han creído en Jesús y que creen en Hebreos ya no practican la ley. Pero los judíos que creen en Jesús y no entienden el libro de Hebreos, ni siquiera lo aprecian, continúan observando la ley y viviendo la ley judía. Entonces vamos a ir viendo Levíticos y Hebreos y vamos a comparar. Porque la sangre de Jesús le dio un pacto a la iglesia. Y la sangre de animales le dio un pacto a los judíos. Entonces vamos a ir comparando. ¿Listo? Por favor, téngame paciencia. Vamos a tratar de abarcar todo lo que tengo para enseñarles. ¿Está ahí conmigo? Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos me dice entonces que a través de la sangre de Jesús tengo un pacto eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que no termina nunca. Es un pacto para siempre. Y ese pacto nos hace aptos para toda buena obra. La palabra apto en el diccionario es indicado, idóneo, preciso, adecuado. La sangre de Jesús me hace indicado, idóneo, preciso, adecuado para toda buena obra. Y esto es algo que tenemos que entender, porque por la sangre de Jesús soy más que vencedor en Cristo. Es la sangre la que hace esto. Y vamos a ver por la palabra que la sangre de Jesús fue la que me reemplazó en la cruz. O sea que la gracia no se produciría sin sangre. Y si no creo en lo que pasó con la sangre y no creo en la gracia, pues no tengo fe y se cayó mi fe. Y ya me tocó volverme ateo o incrédulo. Ahora, mire Levíticos capítulo 17, por favor, no pierda Levíticos ni Hebreos. Levíticos capítulo 17, verso 11. Mire cómo dice: la sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Ahora les voy a estar leyendo la versión TLA, que es la más sencilla de entender. No es la más precisa con algunas palabras, pero pues no vamos a tener tiempo de ir allá con precisión, ¿sí? Por eso les voy a leer la TLA. Pero pues usted debería leer otras versiones, amén, y leer el contexto. Yo pregunto algo: cuando les digo que lean el contexto, ¿alguien sí lo hace? ¿O yo estoy aquí engañándome? Vaya usted a su casa y lea el contexto de todo lo que estamos enseñando. La sangre, que es la vida del cuerpo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Alguna vez le ha dejado de llegar sangre a una parte de su cuerpo? Se le muere, le da gangrena. Es más, si alguien contamina su sangre, contaminará todo su cuerpo. El cuerpo se mantiene vivo por la irrigación de sangre. Es más, hay personas que dicen que la sangre es un organismo vivo, un organismo independiente, vivo. Bueno, no sé. Pero la sangre sí es la vida de nuestro cuerpo. Amén. Ok. Ahora, el tipo de sangre de cada nuevo ser humano es determinado por el tipo de sangre del progenitor. O sea, el padre determina el tipo de sangre del hijo. Podríamos decir entonces que el tipo de sangre de Jesús es un tipo de sangre de Dios. Entonces podríamos entender que la sangre que se derramó en el Calvario no era una sangre natural, era una sangre divina. Ok, entonces la sangre de Jesús no es igual que la sangre de un becerro, de un chivo o de un buey en el Antiguo Testamento. Amén. Eso es claro y la ciencia nos afirma eso. La sangre del varón determina la sangre de la persona. Entonces, como María no tuvo relaciones sexuales para engendrar a Jesús, sino fue por obra del Espíritu Santo,
Entonces la sangre de Jesús es sobrenatural. Amén. Ahora, diga esto conmigo. Lo que para Dios es valioso, lo sella con sangre. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios consideraba algo importante, ponía un sello de sangre. Dios puso en la mujer un himen que solo sirve para sangrar, no sirve para nada más. Los médicos y los especialistas le están buscando otro funcional himen y no tiene más himen. ¿Para qué? Para cuando una mujer se casa con su esposo, el pacto es consumado en la relación sexual. El himen se rompe, entonces sangra y hay un pacto de sangre. Así es de importante la virginidad. No es una enfermedad y no hay nadie que sea la cura. Amén. Ahora, vaya conmigo a Éxodo, no pierda Levíticos y Hebreo, por favor. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, verso 25. Quiero poner un ejemplo acá. Éxodo capítulo 4, verso 25. Dice esto, dice: pero Séfora tomó un cuchillo y circuncidó a su hijo. Luego, con el pedazo de piel que le cortó, le tocó los genitales a Moisés y le dijo: con la sangre de mi hijo quedas protegido. Cuando Dios vio lo que había hecho, dejó con vida a Moisés. Ahora, permítame ponerle un poquito en contexto. Usted repase eso en su casa. El Señor habló con Moisés y le dijo que fuera a liberar a Israel de Egipto. Y le dijo que lo hiciera. Y Moisés obedeció. Y Moisés tomó sus cositas y se fue para Egipto a liberar a Israel. Cuando iba camino a Egipto para liberar a Israel, le salió al encuentro Dios e intentó matarlo. Y uno dice: ¿cómo así? ¿Acaso no me mandó a liberar a los egipcios? ¿Por qué me va a matar? Pues resulta que Moisés había tenido hijos con Séfora y no los había circuncidado como era la ley de Dios. Entonces Moisés, aunque estaba haciendo algo para Dios, estaba en desobediencia con Dios. Entonces Séfora se dio cuenta rápidamente y cortó el prepucio de su hijo, que es la base del pacto judío. Recuerda cuando David se fue a enfrentar a Goliat. Dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar los escuadrones del Señor? ¿Okay? Para un judío la circuncisión es su pacto y eso produce un sangrado. Entonces Séfora, sabiendo que Moisés estaba en desobediencia por no haber circuncidado a su hijo al 8º día como lo mandaba la ley, tomó un pedernal, cortó el pedazo de piel de su hijo y lo untó sobre los genitales de Moisés, y esto le salvó la vida. Ahora, recuerda que Moisés, cuando llegó a Egipto después a liberar a Israel, tomaron un becerro, lo mataron y tomaron su sangre, y con esa sangre marcaron los dinteles de las puertas. Y cuando vino el espíritu, el ángel de la muerte, no mató a nadie que estuviera dentro de esas casas. Es lo mismo, la sangre en el antiguo pacto protegía temporalmente, esperando que viniera Jesús e hiciera un pacto eterno. Amén. Le pongo un ejemplo para que lo podamos entender. Supongamos que usted está en su casa y llega a visita, y usted está barriendo y no alcanza a recoger todo porque están timbrando como locos. Usted levanta el tapete, coge la escoba y mete ahí y baja el tapete, ¿cierto? Y ya quedó limpia la casa. En el Antiguo Testamento esto se llamaba expiar o cubrir. Entonces mataban un animalito y con la sangre de ese animalito cubrían el pecado por un tiempo, hasta que vino Jesús y lo quitó. Y lo que practicamos con Jesús es remisión de pecados. En el Antiguo Testamento era expiación de pecados y en el Nuevo Testamento es remisión de pecados. Entonces Jesucristo, ¿qué hizo? Vino, levantó el tapete, sacó la basura y la arrojó. Amén. Esa es la gran diferencia. Entonces todo lo que pasó, todos los sacrificios que hubieron antes de Jesús, estaban guardando los pecaditos ahí mientras Jesús venía.
Y cuando Jesús vino, los depositaron en él todos. Casi que Jesús se convirtió en una caneca de pecado. ¿Listo? Ahora mire conmigo Levíticos capítulo 4, versos 5 y 6. Levíticos capítulo 4, versos 5 y 6. Dice: y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Señor hacia el velo del santuario. Mire lo que hacía el sacerdote. En el santuario primero estaba el altar del sacrificio, después el lugar santo y después el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y el propiciatorio. Entonces el sacerdote, ¿qué hacía? Llegaba al altar, sacrificaban el animal y recibían la sangre en una vasija. Y él iba a la entrada del lugar santo y tomaba su dedo y la rociaba 7 veces para poder entrar al lugar. Jesucristo derramó 7 veces sangre antes de morir. Es un sacrificio perfecto. O sea, Jesucristo antes de morir, con cada una de las cosas que le pasó, tuvo 7 derramamientos de sangre. Eso es algo importante porque Jesucristo cumplió todas las leyes del sacrificio. Lo golpearon 39 veces, 39 latigazos en su espalda. Las enfermedades del hombre están catalogadas en 39 grupos, una por cada latigazo. Por eso dice la Biblia: por tus llagas yo he sido curado. No hay un grupo de enfermedades que esté fuera de Jesucristo. Amén. El sacrificio de Jesucristo nos redimió por completo y Él fue un sacrificio perfecto. Pero ¿qué pasa? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 1. Dice Hebreos 10:1, dice: la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar y no lo que en verdad nos daría. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Acá hay una gran cosa. Personas hoy día continúan ofreciendo sacrificios a Dios, y eso quiere decir entonces que no están en el pacto con Jesús, que me santificó una vez y para siempre, sino están en una cosa parecida al pacto judío, que toca irla renovando cada rato. Los religiosos hacen eso. Los religiosos se sacrifican o hacen sacrificios por Dios, para Dios continuamente, pues siguen sintiendo culpa. O sea, el verdadero cristiano ya no debería tener culpa por sus pecados. Y entonces uno dice: wow, entonces no estoy creyendo en lo que hizo la sangre de Jesús por mí y tengo que volver a hacer sacrificios, como si la sangre de Jesús no fuera completa para redimirme. Amén. Y esto se pone mejor. Verso 3. Pero sucede lo contrario. Cada año, cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los chivos que sacrifican no puede quitar los pecados. Entonces todos esos animalitos que sacrificaban no podían quitar los pecados, solamente tapaban los pecados, como el tapete. Amén. Verso 5. Por eso cuando Cristo vino a este mundo, esto es importantísimo, cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios: tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, por eso me has dado un cuerpo. Por eso te dije: aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés. Hay mucho que ver acá. Primero que todo,
Dios no quiere que animales sigan muriendo, sino que era necesario hacerlo. ¿Qué pasaba? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, tenían que derramar sangre inocente, porque si derramaban sangre de un culpable, no quitaba el pecado. ¿Qué era lo más inocente? Un becerro, un inocente animal que no tiene maldad en su ser. Entonces sacrificaban un animal y con esta sangre apaciguaban la ira de Dios por un tiempo, el tapete tapando la basura. ¿Sí? Pero Jesús dice: a ti no te gusta eso, tú no quieres eso, por eso me diste un cuerpo, para hacer un único y último sacrificio para siempre. Wow, qué bueno eso, ¿no? No es el Dios sanguinario que nos pintan algunas personas, que se deleita haciendo sufrir animales o de recibiendo sangre todo el tiempo. No es lo que Dios quiere. No es el plan de Dios. Amén. Él no hizo algo para matarlo. ¿Cuántos les alegra eso? Dios le dio un cuerpo a Jesús para ser sacrificado. Por eso el que no confiesa que Jesús se hizo carne es anticristo. Esto es importante. Si la sangre de Jesús y el sacrificio de su cuerpo era el último y definitivo sacrificio, ¿qué pasa con aquellas personas que no creen que Jesús era Dios y se hizo hombre? Pues entonces no creen que su sangre es divina. Entonces no creen que su sangre es superior a la sangre de cualquier humano o cualquier animal. Entonces no creen en la remisión de pecados. Todavía los están metiendo debajo del tapete. Eso es ser anticristo, pues no creen en la obra redentora de Cristo. Amén. Entonces si alguien le dice: no, Jesucristo era un gran profeta y ya, ese es anticristo. O si alguien le dice: no, Jesucristo era como una especie de ser celestial que se les aparecía a veces, pero no fue hombre ni tuvo cuerpo, ese es anticristo. Fácil de entender, ¿no? Sigo leyendo, verso 8. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios, ni las ofrendas, ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Después de esto, el salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios nos eligió, este verso es importante, Dios nos eligió a usted y a mí, porque Cristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolo muchas veces todos los días. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios y allí está esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que Él eligió para ser parte de su pueblo. Ojo con esto, un solo sacrificio nos hizo perfectos. Y la voluntad de Dios es que usted no esté trayendo ofrendas por el pecado. Ok, le voy a poner un ejemplo. Hace unos años, en el folclore colombiano, en nuestra forma de vivir, el esposo iba y se emborrachaba. Y sabía que su esposa iba a estar brava cuando llegara. ¿Qué hacía él? Compraba un pollo. ¿No le ha contado a sus abuelas? Un pollo. Y el tipo llegaba así que no se podía tener. Mija, yo sé, perdón, pero traje pollito. Y eso, como lo llamábamos, el pararrayos. Que era como tirarle la presa al tigre y corra. Lo entretenían. Y mucha gente está haciendo así con Dios. Sabe que hizo mal, sabe que no ha venido caminando en santidad, y entonces ofrece una ofrenda, o un ayuno, o un sacrificio, o trae dinero para que lo perdone otra vez. Eso es estar en la ley. No ha comprendido el sacrificio de Jesús, que lo hizo santo una vez y para siempre.
¿Qué pasa entonces con el pecado? ¿En dónde queda? La Biblia dice que Jesús me hizo perfecto. ¿Perfecto en dónde? En mi espíritu. Mi espíritu es perfecto. ¿En dónde está el pecado? En mi carne. Entonces, ¿cómo soluciono el pecado? Con dominio propio. Entonces piense en un esposo que están sus amigotes invitándolo a tomar y él dice: no, no tomo, eso le molesta a mi esposa, me gasto el dinero de la casa, que jartera llegar borracho para que mi esposa me tenga que arreglar todo. No, no me moleste con eso, más bien voy a ir a comprarle un pollo. Y llega sobrio a la casa con el pollo. ¿Qué piensa la esposa? No me está pagando por el perdón, no está comprando una buena relación, me ama y por eso me trajo un pollo o flores o no sé qué se use ahorita de pararrayos. Pero ¿qué piensa una persona que ya no tiene que pagar por su pecado? Pues su pecado fue pagado una vez y para siempre. Ahora entonces trae son ofrendas de amor, no ofrendas de culpa. Esa es la gran diferencia con el cristiano y su forma de dar. El cristiano y su forma de dar no está trayendo para que Dios lo perdone. Está trayendo porque ama a Dios. Es otra cosa muy diferente. Por eso dice la Biblia que que ninguno dé por necesidad. Porque Dios bendice al dador alegre. El dador alegre no está dando para que lo perdonen porque se portó mal. No tenemos pararrayos con Dios. Lo amamos y por eso venimos a Él con algo en la mano para ofrecerle, para honrarlo. Amén. Es como el esposo que de cuando en cuando le da un regalito a su esposa. No tiene que ser nada lujoso y ostentoso, pero tiene que ser algo que ella sepa que, ay, se acordó de mí. Amén. ¿Esposos hacen eso aquí? Oh Dios, estamos en problemas. ¿Qué verso íbamos? Sigamos porque si no. 14. Gracias. Porque con un solo sacrificio Jesús hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Entonces usted y yo deberíamos creer que Jesús nos hizo perfectos y que entonces tenemos que controlar este cuerpo para que se conforme como debe ser nuestro espíritu. Perfecto. Entonces el pecado ya no es esa cosa que lo avergüenza a usted. Soy malo, yo no vuelvo a la iglesia, digo una cosa y hago otra, siempre digo que no lo vuelvo a hacer y vuelvo y lo hago. Qué pena con Dios, como el borracho. Mi amor, no vuelvo a tomar, no vuelvo a hacer eso, no vuelvo a pecar, y vuelve y lo hace. Pues no ha nacido de nuevo. El cristiano verdadero ya fue hecho perfecto en su espíritu. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da dominio propio y amor y control este cuerpo. El pecado no es tan grave. Es grave para el que no tiene a Cristo, lo llevará al infierno. Pero para nosotros es simplemente un ejercicio de controlar la carne. Amén. Verso 15. Así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice: por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Y nunca me acordaré más de sus pecados y sus maldades. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios ofrendas para que nos perdone. Wow. ¿Y entonces qué pasa con el pecado que cometemos después de ser cristianos? ¿Ha leído la Biblia que primera de Juan dice: hijitos, esto te escribo para que no peques? Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Quiere decir eso que el sacrificio de Jesús es eterno. O sea, pagó mis pecados de ayer, pagó mis pecados de hoy y paga mis pecados de mañana. Entonces alguno dirá: o sea que puedo seguir pecando y ya está pago. No, el que piensa así no ha nacido de nuevo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? El que nació de nuevo
ya no quiere pecar, pero a veces se equivocará, y para eso está la sangre de Jesús presentada en el trono de Dios para siempre. Ya les voy a mostrar eso. Pero miren, por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrenda a Dios para que nos perdone. ¿Qué quiere decir esto? Intentar pagar de alguna forma por nuestros pecados es insinuar que la sangre de Jesús no fue suficiente. Wow, tremendo. ¿Ha escuchado a esas personas que le dicen a uno, pacte por su milagro? Pacte para que su hijo vuelva, pacte para que tenga casa, pacte para ser sano. Eso es falso. Gálatas 3 dice que Jesucristo se hizo maldición en la cruz por mí, para redimirme, o sea, liberarme de la maldición del pecado. Y si usted mira Deuteronomio, ¿cuál es la maldición del pecado? Es hijos perdidos, pobreza, enfermedad, ruina y todo lo que nos pasa. Entonces, si yo creo en lo que hizo Jesús derramando su sangre, soy libre de hijos perdidos, pobreza, enfermedad y todo lo malo que nos pueda pasar. Entonces, lo que pagó Jesús en la cruz cubrió todo lo que yo necesite. Entonces, ¿cómo alguien viene acá a decirme que le dé plata para que pase algo que faltaba? ¡Wow! ¡Qué atrevidos! Me están cobrando lo que Jesús ya hizo. Y la Biblia dice que a causa de nuestra incredulidad habrán personas que harán mercadería de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona no entiende lo que hizo Jesús en la cruz, es fácil que venga una persona y le diga, es que le faltó. Páseme una ofrendita y verá que le llega lo que falta. Eso se llama tramitología, corrupción. Eso es lo que pasa en este país. Cosas que son gratis, vienen personas y le cobran por hacerlas. Burocracia. Eso es religión en la Biblia. Mire por favor Hebreos 10:29. Hebreos capítulo 10. Este verso es escalofriante. Verso 29. Dice: imagínese entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por el cual Dios perdona sus pecados. Ojo con esto. Si alguien llega a decir que lo que hizo Jesús en la cruz no es suficiente y por eso usted tiene que dar un extra, está diciendo que la muerte de Jesús y que su sangre no fue suficiente. Y eso es menospreciarlo. Y dice, ¿cuál terrible castigo recibirán? Yo debo creer que lo que pasó en la cruz me redime por completo. Entonces ya no traigo ofrendas para ver que me den lo que falta. Traigo ofrendas porque tengo todo lo que necesito. Amén. Es algo enormemente diferente. No es lo mismo. ¿Cómo hay personas que dicen que tan pronto la consignación entre, su milagro será recibido? Si hace más de 2000 años o cerca de 2000 años murió Jesús por usted y por mí. La Biblia dice que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos redimió. O sea, estaba pago antes de que naciéramos. ¿No ha visto personas intentando cobrar por algo que es gratis? Eso es robo y peculado. Es lo mismo. Ahora, la forma en que murió el Señor Jesucristo fue específicamente planeada para que fuera desangrado. Uno piensa, ¿por qué no murió ahogado o de un golpe? ¿Por qué no murió de una enfermedad o de otra forma? ¿Por qué tenía que derramar hasta su última gota de sangre? Vamos a verlo, por favor, vaya a Hebreos capítulo 9, verso 7. Entonces cuando dicen, cúbreme con tu sangre, Señor,
es como si estuvieran diciendo que es como un paraguas o como una cosa a lo que usted tiene acceso y se unta. Eso ya suena como brujería. Feo, usted untado de sangre por ahí. ¿No se da cuenta que no es natural? Hebreos 9:7, voy a leer la tele de aquí en adelante porque necesito que sea muy claro. Mira lo que dice. Pero en la segunda parte era únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año. Entraba únicamente el sumo sacerdote y una vez al año, provisto siempre de la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia cometidos por el pueblo. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes, y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que el pueblo ofrecía para pedir perdón por cuanto pecaban sin darse cuenta. Paremos ahí un poquito. Lo armo el contexto. Está el altar de sacrificio, la primera cortina, el lugar santo, la segunda cortina, el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. El sacerdote, ¿qué hacía? Mataban al animal en el altar del sacrificio, en un recipiente recibían la sangre y el sacerdote entraba al santuario o al templo con la sangre adelante, o si no moría. La sangre tiene que ir delante de él o si no muere. Si él entraba con la sangre así, se moría, porque la sangre tenía que ir delante. Amén. Y el sacerdote solamente lo podía hacer una vez al año. Una vez al año lo hacía. Y si lo hacía en pecado, moría. Los sacerdotes entonces idearon la costumbre de poner unas campanitas en el borde de la túnica de los sacerdotes y le amarraban una cuerda al tobillo. Por si entraba en pecado y se moría, ellos no podían entrar a sacarlo, se morían también. Moisés perdió 2 hijos ahí. Se murieron 2 hijos de Moisés en el lugar santo por presentar el sacrificio mal. Entonces, cuando los demás sacerdotes dejaban de escuchar las campanitas, dijeron: se murió este man. Y empezaban a jalar la cuerda y sacaban el cuerpo. Ese lugar era terriblemente santo. Nada impuro o inmundo podía entrar ahí. Era como Clorox y una media negra a la N potencia. No existía nada ahí que desagradara a Dios. Moría irremisiblemente. Solamente la sangre de una persona, de un ser vivo, le permitía entrar a ese lugar. Amén. Entonces, bajo ese contexto, miremos ahora el verso 9. Pero Cristo ya vino y se ha convertido en el sumo sacerdote. Y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. O sea, todo lo bueno es de Él. Porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo, hablando del santuario. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre, de ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Sigo leyendo. De acuerdo con la religión judía, las personas que estaban impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía sangre de chivos o de toros y las cenizas de una becerra. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Hago con esto que es importantísimo. El Señor Jesucristo nunca entró en el lugar santísimo del templo. Nunca. Y cuando fue sacrificado fuera del templo. Entonces los judíos piensan que Él es un sacrificio imperfecto. Si usted lee la ley judía, sacrificaban 2 becerros. Uno se lo ofrecían a Dios y el otro se lo ofrecían a un demonio llamado Azazel. ¿Sí es ese nombre?
Azazel. Y ese demonio le ofrecían un sacrificio en el desierto. Y Jesús fue sacrificado fuera del templo en el desierto. Entonces los judíos piensan que Jesús es un sacrificio impuro, porque no murió en el altar, no presentó su sangre en el lugar santo, entonces Él no es el Cordero. Pero es que ellos no saben que en el cielo hay otro templo, y allá sí estuvo Jesús. ¿Recuerda cuando resucitó que le dijo a María Magdalena: no me toques porque no he subido al Padre? Iba a llevar su sangre como sacrificio. Ahora, ¿quiere verlo? Mire el verso 15. Así, por medio de Jesucristo, estamos en un nuevo pacto con Dios. Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos en el primer pacto. Por medio de su muerte también los que hemos sido elegidos por Dios recibimos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona hace un testamento y no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Por eso cuando Dios hizo el primer pacto, mataron varios animales. Primero Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego tomó lana roja y una rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con sangre de toros y chivos, y después roció esa mezcla sobre el libro de la ley, y con ella roció también todo el pueblo. Cuando terminó dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció la sangre en el santuario y todas las cosas que estaban en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas. Así que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Ven el verso 23. Por eso fue necesario matar a esos animales, para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. ¡Wow! ¿A dónde entró Jesús? Él no entró a un templo hecho por manos humanas. Él entró a la misma presencia de Dios en el cielo. Imagínense, cuando estaba el templo aquí, el Señor venía hasta el templo, pero esa no era su casa permanente. Él venía hasta el templo. Pero ¿cuál es el templo del Señor? Pues el cielo. Esa sí es su casa permanente. Entonces, ¿dónde era necesario ofrecer el sacrificio? Allá. Verso 24. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí también en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer la sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Ahora piensen esto. El Señor Jesucristo toma su propia sangre, y va hasta el altar de Dios en el cielo y la presenta ahí. Es una sangre divina, ¿cierto? Es una sangre que se mantendría viva por siempre. ¿Recuerda que la paga del pecado es muerte? Jesús nunca pecó. O sea, si a Jesús no lo matan, habría vivido por siempre, porque nunca pecó. Entonces su sangre estaría viva por siempre. Entonces Jesucristo subió al altar del cielo y presentó su sangre que vive por siempre. O sea, siempre está ahí. Y cuando yo entro, ahí está antes que yo. Entonces perdona mis pecados de ayer, de hoy y mañana. Su preciosa sangre me da entrada al trono de Dios. Ahí está la sangre ya para mí. Por eso quitó sus pecados de una vez y para siempre. Amén. Ahora, mira el verso 27. Todos nosotros moriremos una sola vez y después de esto vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después Él volverá otra vez al mundo,
pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a los que esperamos su venida, o sea, nosotros. Mire por favor, hermanos, Hebreos, por favor, capítulo 10, verso 19. Y aquí quiero meditar un poco. Hebreos 10, 19 dice: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar santísimo. Recuerda ese verso de Hebreos 4:16 de la semana pasada que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para obtener socorro en nuestra debilidad. Fue por la sangre. La sangre de Jesús nos da gracia. Entonces imagínense, si quitamos la sangre, no hay gracia. O si quitamos la gracia, pues no creo en la sangre. Y si quito la fe, de nada me sirve tener la sangre y la gracia, pues no creo en ellas. Son tres pilares que no podemos perder en nuestra relación cristiana. Amén. Ahora, la sangre de Jesús nos da gracia por la cual podemos entrar en la misma presencia de Dios. Amén. Dice que nos hizo cercanos o nos volvió en amistad con Dios. Un sacerdote solo podía entrar una vez al año. Y si lo hacía estando en pecado, moría, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos entrar cuando queramos, cuando nos dé la gentileza, por la sangre de Jesús. ¿Y sabe qué es lo peor? No lo hacemos. Usted y yo deberíamos pasar ahí todo el tiempo que queramos. Pues la entrada está libre para nosotros. El sacerdote tenía que entrar una vez al año. ¿Se acuerda que el papá de Juan el Bautista era sacerdote y le tocó por suertes entrar esa vez? Habían sacerdotes que esperaban toda su vida para entrar y hacían un sorteo un año antes para que el sacerdote tuviera un año de tiempo para santificarse. Entonces el pobre sacerdote, para los 50, 60 años le tocaba su turno. A algunos nunca les tocó. Nunca pudieron entrar al lugar santísimo. Y entonces el sacerdote por fin le tocaba y tenía que prepararse un año para entrar 10 minutos a la presencia del Señor. Y usted y yo, por la sangre de Jesucristo, podemos pasárnosla ahí. Estar ahí todo el tiempo. Cuando usted cierra sus ojos y ora al Padre en el nombre de Jesucristo, usted ya quedó en su misma presencia. Ahora, ¿no he escuchado a esas personas que dicen: ay, si yo tan solo pudiera hablar con este o con aquel? Ay, yo pudiera hablar con el presidente, con el ministro, con el alcalde. Yo pudiera, yo le diría y él me ayudaría. Y entonces algunos presidentes hacían consejos comunales para tratar de hablar con la gente. Y bienaventurado el que podía hablar, hablaba, no le ponían cuidado, pero hablaba. ¿Cuánto cree usted y yo que deberíamos pasar en su presencia si sabemos que cada vez que oramos Él nos oye? Y que estamos directamente en su trono cuando hablamos con Él. Yo recuerdo cuando yo trabajaba con Alex Campos, habían personas que se me acercaban y se hacían amigos míos, me invitaban a un café y después de un tiempo sacaban sus verdaderas intenciones. Venga, me da el teléfono de Alex Campos o me da el correo, es que quiero mostrarle mi demo para ser famoso como él y ganarme un Grammy. Yo me sentía usado, era terrible. ¿Y ya qué? Ya me han usado. Ahora, hay gente que hace esas cosas para hablar con alguien importante. Jesucristo nos dio libre acceso a su presencia. Por eso soy más que vencedor en Cristo Jesús. El sacerdote tenía que hacer tantas cosas para poder entrar, y usted y yo ya estamos ahí cuando cerramos los ojos a orar. Esto es algo muy grande. Yo estaría muy feliz, pero yo los veo como... Mire Hebreos capítulo 12, verso 24.
Hebreos capítulo 12, verso 24. Dice: se han acercado a Jesús y recuerden que por medio de Él Dios hizo un nuevo pacto con ustedes. Gracias a la sangre de Jesús que derramó al morir, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Por eso la sangre de Jesús es mejor que la de Abel, pues la sangre de Abel no ofrece perdón, sino que pide venganza. Recuerda que la sangre de Abel se derramó y dice que sube para la presencia de Dios pidiendo venganza contra Caín. Pues la sangre de Jesús se derramó pidiendo perdón por nosotros. O sea, la demora es que usted se arrepienta, ya está perdonado. Es como ese hijo que se enojó con su papá y peleó con su papá y ofendió a su papá y se va de la casa. El papá lo perdona a las 2 horas, pero como el muchacho no sabe, vuelve a los 2 años. Pero ya está perdonado, sino que no lo aplica. Tan pronto pecamos, debemos correr de inmediato al trono de la gracia y decir: Señor, perdóname, me equivoqué. Y ya está la sangre ahí. No toca volver a bajar a Jesús, volver a esperar 30 años a que crezca, volver a matarlo y volver a presentar la sangre. No, ya quedó ahí, está viva esa sangre. Amén. Dese cuenta que andar en pecado es absurdo, es no ser cristiano. Andar pecando y andar portándose como un impío pecador es que no ha entendido esto. No ha entendido la fe. Mire Efesios 2:13. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuiste hechos cercanos por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús soy cercano a Dios. Usted tiene palanca con Dios. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesús. Ahora, ¿ha escuchado que somos más que vencedores en Cristo? ¿Cómo es que somos más que vencedores en Cristo? En realidad necesitamos entenderlo. Por favor, vaya conmigo a Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Mire lo que dice: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Primero dice que vencimos por medio de la sangre del Cordero. Miremoslo en la Dios habla hoy para que podamos ser claros. Dice: entonces oí una fuerte voz del cielo que decía. Paremos ahí. ¿Cuándo oyó esa voz? En Apocalipsis. ¿De qué está hablando Apocalipsis? Del momento del rapto. Esta voz se escuchará en el momento del rapto. Un ángel gritará esto. O sea, no lo ha gritado y ya lo sabemos. Ahora sí leamos. Ya llegó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, que de día y de noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. ¿Cuál mensaje? El Evangelio. ¿Cuál sangre? La de Jesús. Nosotros somos vencedores por la sangre de Jesús y por predicar el Evangelio. Amén. Entonces dice: nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense pues los cielos y ustedes que viven en ellos. Pero ay de los que viven en la tierra y el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado a ustedes lleno de furor. Imagínense, cuando la iglesia de Jesucristo sea raptada, solo le quedan al diablo 3 años y medio. Y ya. Y se acaba esto. ¿Se imagina el enojo con el que va a tratar de atacar? ¿No se ha dado cuenta que en las finales de fútbol los minutos más intensos son los 3 últimos? Están tratando de hacer todo lo que no hicieron en el resto. Ahora,
Por favor, mire Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Y con esto termino. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Y se lo voy a leer en varias versiones. Mire cómo dice la Reina Valera primero. Dice: porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos Dios no pagó con plata y oro, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la preciosa sangre de Cristo. Ojo con esto. ¿Qué pagó? Librarme de la forma de vida que heredé de mis padres. ¿Qué quiere decir esto? Si usted creyó en Jesucristo, usted solamente tiene ese apellido en los papeles. Usted ahora es heredero de Dios mismo. Entonces algunos dicen: mi papá no tenía un buen trabajo, él no tuvo mucha educación, ¿qué me espera a mí? ¿No he visto que la gente dice: pues hermano, estudiar para ser alguien en la vida? O sea, no son nadie. Y creen que estudiando serán alguien. ¿Cuántos saben que estudiando tampoco soy alguien? Los que están robando el país son los que estudiaron en las mejores universidades. No es eso lo que nos cambia. Lo que nos cambia es la sangre de Jesucristo. Mire la Dios habla hoy como lo dice: pues Dios los ha rescatado a ustedes que vivían una vida sin sentido, que heredaron de sus antepasados. O sea, la sangre de Jesús le da sentido a mi vida. ¿Ha visto esos jóvenes que no saben qué van a hacer con su vida? Y su vida no tiene sentido. No conocen que la sangre de Jesús ahora les dio sentido a su vida. Amén. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: pues ustedes saben que Dios pagó el rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Ha visto personas hablando de eso? Mi vida está vacía. Yo he visto personas que tal vez han vivido ya 30, 40, 50 años y su matrimonio ya parece más bien un acuerdo de paz con las FARC. Y están resignados a vivir y su vida está vacía. Trabajan duro, se levantan temprano, no comen bien, almuerzan rápido, llegan muy cansados a su casa, se suben a un bus que los termina de estresar, llegan a su casa, ven que todo está igual o mal y se acuestan otra vez, y así empieza el otro día. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de vida vacía. Jesús también pagó por eso. Usted no puede tener una vida así. Mire cómo dice la TLA: porque Dios los libró de ese modo de vida que era poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Poco provechoso. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre de Jesús le da a usted una vida muy provechosa. Entonces no hay razón para estar deprimido, para pensar que su vida es vacía, hueca, sin fruto. Si usted creyó en Jesucristo, usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Y su actitud en este mundo es una actitud de un hijo y un heredero del Dios Altísimo, de una persona que tiene un palancazo a una oración de distancia. Esa es usted y yo. Entonces usted debería andar sobrado. Usted debería andar creído en el buen sentido de la palabra. Dios está con usted y usted tiene acceso directo a Él, y Él es más grande que cualquier artista famoso. Amén. Es bueno ser amigo de un artista famoso. Ser amigo de Alex Campos me permitió muchas cosas buenas y le agradezco por eso, pero no se compara con ser hijo del Dios Altísimo, lavado con la sangre de su unigénito Hijo Jesús, acceso directo a su trono santo. Eso es mayor, eso es más alto. No hay derecho a estar deprimido o a estar caminando para su casa así como si fuera un animal de carga que no le espera más que sufrir.
usted no es eso. La sangre de Jesús lo libró aún de eso, una vez y para siempre. Vida provechosa, vida con sentido, vida llena de fruto. Es lo que usted y yo debemos creer y tener. Amén. Es lo mínimo, pues sus pecados ya son perdonados. Usted tiene acceso al trono de Dios, entonces viva bien, viva con sentido, dé mucho fruto. Amén. Recuerda ese verso que dice: ¿cuán terrible castigo crees que viene para la persona que no aprovecha el sacrificio de Jesús y que no lo considera valioso y no cree en Él? Ni siquiera podemos pasarlo por alto. Debemos apreciarlo. Amén. Póngase de pie, por favor. La sangre de Jesús pagó todo, venció todo, logró todo, compró todo, y usted es beneficiario de eso. Yo sé que lo tiene que meditar. Usted estaría aquí saltando de dicha, pero usted está como, ok, medítelo, pero vívalo, recíbalo y créalo. Y recuerde que en la presencia de Dios está la sangre de su Hijo mismo intercediendo por usted. Usted llega a la presencia de Dios y Él lo ve a través de la sangre. O sea, ve a su Hijo amado. Wow, ya se arregló nuestra vida. Es más, no necesitaríamos predicar más. Ya, listo. Vaya y venza. Vaya y conquista este mundo. Vaya y dé buen fruto. Haga buenas obras, como leímos al principio. Levante su mano derecha, por favor, y repita conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, me decido a creerlo. Te pido que me perdones porque he sido ignorante acerca de algo tan grande, tan poderoso. Ayúdame, Señor, a apreciar de forma correcta y real tu sangre preciosa, a no tenerla en poco ni a quitarle valor. Ayúdame, Señor, a valorar y dignificar algo tan grande que fue para mí. Lo aprecio, lo reconozco, lo recibo y lo agradezco. Tu sangre derramada me hace ahora estar en perfecto pacto eterno contigo, Señor. Lo creo, lo acepto y vivo en eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Aleluya. ¿Cuándo ha leído usted que Buda hizo eso? ¿Cuándo ha leído usted que Mahoma hizo eso? Ninguno de esos dioses paganos hizo eso, ni la Virgen hizo eso. Solo Jesucristo. Es imposible que usted se deje enredar por otra religión vana. Es absurdo. Tiene mucha revelación usted ahora para vivir en verdad. Amén.